Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Burak Özçivit y Neslihan Atagül atraviesan un momento crítico que ha dejado a sus seguidores completamente desconcertados. Una discusión intensa en su hogar ha puesto sobre la mesa la posibilidad real de una separación definitiva. Si no puedes aceptarme como soy, entonces este matrimonio no tiene sentido, dijo Burak con un tono firme y una mirada que dejaba ver su frustración. Las palabras no cayeron en saco roto. Al contrario, fueron el detonante de una tensión que venía acumulándose desde hace meses. Todo comenzó con una conversación aparentemente cotidiana durante una noche tranquila. Neslihan, visiblemente agotada tras una jornada intensa, se sentó junto a Burak en el sofá. El silencio reinaba entre ellos, hasta que ella rompió el hielo con una frase cargada de significado: siento que ya no me escuchas. Estamos juntos, pero cada uno vive en su mundo. Burak, que en ese momento revisaba su teléfono, levantó la vista lentamente. Estoy cansado de que siempre digas lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que tú me escuchaste a mí?, respondió con frialdad. Los días siguientes fueron un campo minado. Pequeñas diferencias se convirtieron en batallas. La presión de sus respectivas carreras, las ausencias prolongadas, los malentendidos no resueltos, todo parecía agrandarse. Neslihan, en una conversación con una amiga cercana, confesó: a veces siento que estamos actuando en una serie que no nos pertenece. Cada gesto, cada palabra, parece parte de un guión que ya no quiero interpretar. El punto de quiebre llegó cuando Burak, en medio de una cena, se levantó abruptamente de la mesa. No puedo más. No soy tu proyecto a mejorar. Si no te gusta quién soy, entonces dime qué sentido tiene seguir juntos. Neslihan se quedó en silencio unos segundos antes de contestar: pensé que el amor significaba crecer juntos, pero tú lo ves como una amenaza. Esa misma noche, Burak abandonó la casa por unas horas. Según personas cercanas, necesitaba despejarse, tomar aire. Fue visto solo en una cafetería, mirando fijamente su taza de café, como si buscara respuestas en el fondo. Al regresar, la tensión era palpable. Ninguno dijo palabra. Solo un silencio denso que hablaba más que 1000 reproches. La situación llegó a oídos de su círculo profesional. Algunos compañeros de rodaje de Burak notaron su actitud distante. Uno de ellos comentó: nunca lo vi así. Está como ausente, como si algo le hubiera apagado la chispa. Mientras tanto, Neslihan canceló una entrevista pactada con un programa de televisión, alegando razones personales. En redes sociales, los fans empezaron a notar señales. La ausencia de publicaciones conjuntas, mensajes crípticos en las historias de Neslihan, y una canción melancólica que Burak compartió en su perfil provocaron miles de comentarios. ¿Están bien? ¿Qué está pasando entre ellos? No quiero que se separen, fueron algunos de los mensajes más recurrentes. La tensión seguía creciendo y, aunque ninguno de los dos había confirmado nada públicamente, el ambiente entre ellos se volvía cada vez más insostenible. Una fuente anónima cercana a la pareja reveló que Neslihan había empezado a dormir en la habitación de invitados desde hacía varios días. No quiero que las cosas lleguen al punto de no retorno, pero necesito espacio para entender si esto aún tiene futuro, habría dicho la actriz a una amiga durante una llamada nocturna. Burak, por su parte, se sumergió en su trabajo. Se decía que llegaba antes que nadie al set y se marchaba el último, evitando cualquier conversación personal. Cuando uno de los técnicos intentó preguntarle por Neslihan, él solo respondió con un suspiro: hay momentos en los que incluso el amor necesita respirar. No sé si este es uno de esos momentos, o el final. La distancia emocional era tan evidente que incluso sus mascotas, acostumbradas a la rutina tranquila del hogar, parecían inquietas. Una vecina relató que los escuchó discutir a través de las paredes, algo que jamás había ocurrido antes. Ella lloraba. Él intentaba explicarse, pero era como si hablaran en idiomas distintos.
El clima se volvió más turbio cuando una antigua foto de Burak y una compañera de elenco resurgió en redes, avivando rumores infundados. Aunque los representantes de ambos salieron rápidamente a desmentir cualquier insinuación, el daño ya estaba hecho. ¿Ves lo que pasa cuando no aclaramos nada?, habría reclamado Neslihan en privado. Burak, exhausto, solo alcanzó a murmurar: estoy cansado de tener que justificarme por todo. Días después, Burak fue visto saliendo de una oficina de abogados. Aunque oficialmente se trataba de una reunión por temas contractuales, algunos medios especularon que podría estar buscando asesoramiento legal sobre una posible separación. El rumor se hizo aún más fuerte cuando Neslihan fue vista entrando sola a una sesión de terapia emocional. No quiero rendirme sin luchar, le confesó ella a su terapeuta, según una fuente. Pero luchar sola no es una batalla justa. La prensa empezó a rodear su casa. Paparazzis captaron a Burak saliendo temprano por la mañana, con expresión cansada y sin querer responder preguntas. No tengo nada que decir. Solo respeten este momento, dijo antes de subir a su auto. Mientras tanto, Neslihan publicó una historia en sus redes con una frase corta pero poderosa: a veces amar también significa dejar ir. Las reacciones no se hicieron esperar. El público se dividió entre quienes pedían respeto por su privacidad y quienes exigían respuestas. Muchos recordaban los momentos felices de la pareja, sus miradas cómplices en las alfombras rojas, sus risas espontáneas en entrevistas, y aquella vez que Burak sorprendió a Neslihan con un piano en plena grabación. Todo eso parecía ahora un recuerdo lejano, casi irreal. Pero cuando todo parecía indicar que el final era inminente, algo inesperado ocurrió. Durante la celebración de un evento benéfico, al que ambos habían confirmado su asistencia antes de la crisis, Burak y Neslihan aparecieron, juntos. Caminando lado a lado, sin tomarse de la mano, sin sonrisas forzadas, pero juntos. La prensa quedó muda por unos segundos. Nadie sabía si eso significaba una reconciliación o simplemente un acto de profesionalismo. Durante el evento, Neslihan pronunció unas palabras que dejaron a todos pensativos: a veces el amor se pone a prueba en silencio. No todo se soluciona con gritos ni con gestos públicos. A veces basta con estar, aunque no sepas qué decir. Su mirada se cruzó con la de Burak, quien asintió levemente desde su lugar. Tras el evento, volvieron a desaparecer del ojo público. Algunos dijeron que habían viajado a un lugar lejos de Estambul para replantear su situación. Otros aseguraban que solo era una tregua momentánea. Lo cierto es que, por primera vez en semanas, ambos publicaron la misma imagen en sus redes: un atardecer frente al mar. Sin texto, sin etiquetas, solo una imagen compartida. Los fans interpretaron eso como una señal de esperanza. Tal vez aún no todo está perdido, comentaban. El amor verdadero también se reconstruye, aunque esté herido. Hasta ahora, ni Burak ni Neslihan han ofrecido una declaración oficial sobre el estado actual de su relación. Pero las señales, aunque confusas, parecen indicar que ambos están intentando encontrar el camino de regreso, no al pasado, sino a una nueva versión de sí mismos donde puedan volver a encontrarse. No olviden dejar su opinión en los comentarios. ¿Creen que aún hay salvación para esta pareja? Y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización sobre esta historia y muchas más del mundo del espectáculo.